metro, marcaría esto un dosímetro en toda la jornada. Perfecto, profe. Esto ya ahora sí me quedó claro. Ok. ¿Cuándo podemos entregar el trabajo entonces, profe? No, díganmelo ustedes, yo les doy más plazo para que lo, como les, o sea, mi afán no es que me entreguen eso hoy si no lo han terminado, yo prefiero que lo terminen algo bien hechecito, si usted me dice, no, vea, viernes, pues no hay problema, al viernes o mañana, ya depende de ustedes el Bueno, día. profe, viernes. ¿Qué dicen ¿Listo? ustedes? Sí, no hay ningún problema, por mí no hay ningún problema. ¿O Profe, viernes? yo Ah, creo que es que como usted cada semana, o sea, cada semana deja un trabajo, yo creo que, o sea, uno lo hace y ya le quedan unas pequeñas dudas, siempre normalmente uno las aterriza es aquí, las aclara, digamos, en la clase próxima. Entonces no sé si de pronto, pero recuerde que me pueden llamar, ¿no? ah, bueno, profe, O la sea, verdad es que no. llámeme, ¿sí? Para Listo, que, profe, sí, ya para la mejor. próxima. Usted me llama y me dice, vea, profe, Bueno, vea, profe. ¿cómo hago? Me llama. Y si no Listo, le profe. contesto, vuelve y me marca hasta que le conteste. Ah, bueno, profe. Ya quedó Sí. grabado eso, ¿cierto? ¿Quedó Bueno, grabado? Sí, Ahí, sí. ahí está grabado, en el minuto Ah, bueno. 33 de la grabación que va a llegar Listo, esta. profe. Muchas gracias. Bien, vamos a ver el tema de vibración y van a darse cuenta que hay muchos conceptos parecidos a ruido. O sea, donde hay empresas, donde hay vibración, hay ruido, muchas veces. Entonces, el tema de hoy es el tema de vibraciones que tiene bastantes cosas en común. Vamos a ver que hay dos parámetros importantes de la vibración. Vamos a ver qué es la vibración, cuáles son los límites permisibles, cómo se mide la vibración y qué controles pueden implementar las empresas a la hora de tener esta problemática que también se presenta en empresas sobre todo de construcción y minería. Las vibraciones a uno le pueden causar una molestia, le pueden causar un disconfort, le pueden causar mareos o en el peor de los casos pueden causar afectaciones en la columna, en el cuello. La vibración básicamente es un movimiento oscilatorio que tiene dos parámetros, la frecuencia y la intensidad. Igual que en ruido. En ruido hablábamos de frecuencia e intensidad. ¿La frecuencia qué es? Es el tiempo que tarda en segundos hacer un ciclo completo, una onda sonora. La intensidad, en cambio, en ruido, ¿qué era la intensidad? Los 90 decibeles, los 80 decibeles. Aquí no vamos a hablar de decibeles, aquí vamos a hablar de otra unidad. Pero entonces tengan en cuenta eso, intensidad y frecuencia, porque les voy a comenzar a hablar de intensidad y frecuencia. La frecuencia, pues ya lo mencionábamos en ruido, son los ciclos por segundo que se demora una onda en hacer una vuelta completa. En vibraciones trabajamos entre 1 y 1500 hercios. En ruido no era así. En ruido hablábamos de que nos interesaba entre 31 y 16.000 hercios. Miren que acá el rango es mucho más angosto. Aquí solamente nos interesan de 1 a 1500 hercios. La amplitud o la intensidad de la onda de vibración se mide en metros por segundo cuadrado. La amplitud es la intensidad de la vibración. ¿De qué depende la intensidad o la amplitud de una onda de vibración? Depende de la frecuencia que está aquí y depende del desplazamiento. A mayor desplazamiento de un objeto en torno a su eje de vibración, mayor amplitud. A mayor frecuencia, también la aceleración se incrementa. La amplitud o la aceleración va en metros por segundo cuadrado. La frecuencia siempre va en hercios y el desplazamiento siempre va en metros. ¿Listo? Por eso, cuando uno multiplica el desplazamiento por la frecuencia al cuadrado, por pi al cuadrado, por 2 al cuadrado, eso me da en metros por segundo cuadrado. O sea que a mayor desplazamiento con respecto, si este es mi eje de vibración, y entre más se aumente esa vibración, más se desplace con respecto a este punto, mayor va a ser la amplitud y en este caso, mayor va a ser el riesgo. Tenemos diferentes tipos de frecuencias. Tenemos frecuencias armónicos, tenemos oscilaciones periódicas como la de los pistones de los carros, tenemos estocásticos que es como al azar, o sea, una vibración tipo estocástica es al azar, o sea, se puede dar en cualquier amplitud. Y la que es como de impacto.
¡pam! Como la última de impacto es como la que hacen los curas cuando en los pueblos, aquí en las ciudades grandes, tocan la campana. Ese golpe en la campana para llamar a todos sus fieles para que vayan a rezar a la iglesia, eso es una vibración tipo impacto, pero también genera un ruido de impacto. ¿Listo? Entonces, esos son los diferentes tipos de vibraciones que podemos encontrar en las máquinas. ¿Cuál ustedes creen que es la más común en una máquina de una empresa? Por ejemplo, hablemos puntualmente de un tractor. Los tractores generan vibraciones. Para un tractor, Pedro, ¿cuál sería? Hay una que es la más común. Hablemos de un tractor. ¿Cuál será que aplica para un tractor? ¿La armónica, la periódica, la estocástica o la de golpes? Pero yo diría que la periódica, profe, ¿Por qué? por lo menos porque yo veo que, digamos, los motores, ellos tienen motores diésel y eso siempre genera un movimiento periódico, pues, de las válvulas, de los cilindros del motor. O sea, que él Listo. siempre En el está generando. motor, sí. Pero entonces ahorita vámonos. ¿Qué es lo que genera el movimiento de la silla del trabajador? ¿El motor o el terreno donde va el tractor? Ah, el terreno. Listo. ¿Y el terreno, cómo se comporta el terreno? ¿Como un movimiento armónico, periódico, estocástico o de golpe? Buenísima. Eh, armónico no. No, ¿cierto? Podría ser entonces armónico, sino periódico tampoco. El estocástico es que, profe, pero eso es casi también como muy homogéneo, o sea que sería el último. El estocástico es una palabra que significa al azar. Ah, Al entonces puede azar. ser ese, profe. Entonces, es un movimiento tipo estocástico. Mire la gráfica o cómo se comporta y es muy variable. Es como ruido variable, pero en este caso no hablamos de ruido, sino de vibración Vibración. variable. Entonces, para un tractor por el terreno, la vibración va a ser estocástica. Y esto pasa con casi todos los equipos que uno manipule como una pulidora o un tractor. Ya, perfecto. Eh, las vibraciones tienen una vía de ingreso al cuerpo humano. Ahorita sí hablemos ya puntualmente de los trabajadores. A un trabajador le pueden ingresar las vibraciones por diferentes partes de su cuerpo. Y aparte de eso, las vibraciones, los objetos vibran en tres ejes, X, Y y Z. O sea, tienen unos ejes. Y aquí hay algo muy importante. Primera clasificación. Las vibraciones pueden ser en el segmento mano-brazo o en el segmento de todo el cuerpo o cuerpo entero. Tenemos dos tipos de vibraciones. Y ustedes cuando levanten matrices de peligro tienen que diferenciar. Cuando identifiquen vibración, tienen que decir en la matriz de peligros si es en el segmento de la mano o en el cuerpo entero. Las primeras vibraciones de tipo mano-brazo causan afectación en la salud, sí. Afectan los nervios, pueden causar neuropatías o pueden causar túnel o síndrome de túnel carpiano. Eso ya se sabe. Por ejemplo, los operarios que manipulan los martillos neumáticos, si yo no tengo un control, si no les hago mediciones, si no les hago exámenes médicos, se pueden enfermar de lo que les acabo de mencionar. Problemas vasculares en la mano, problemas de irrigación sanguínea o túnel carpiano. En higiene y en vibraciones manejamos lo que se llaman los ejes biodinámicos y basicéntricos. ¿Eso qué? Son como ejes para uno saber cómo mido las vibraciones. Entonces hay tres ejes, X, Y y Z. Entonces el eje Z, si yo tengo una herramienta en esta posición y esta es mi herramienta y yo tengo la mano que me está vibrando, el eje Z es este eje de acá. Este sería el eje Z. Luego viene otro eje que es el eje Y. El eje Y sería el eje apuntando hacia ustedes, hacia la pantalla. Ese es el eje Y. Entonces, eje Z, eje Y hacia ustedes y el eje X sería este eje hacia abajo. Entonces, cuando yo hago mediciones de vibraciones en las manos, yo tengo que tener en cuenta esos ejes o coordenadas biodinámicas y basicéntricas. Porque con esos ejes es que yo debo instalar el equipo medidor. Ahorita les voy a hablar de los medidores cuando yo manipule una herramienta que genere vibración. Y yo tengo que medir con los equipos vibración en el eje X, Y, Z, la aceleración o amplitud en esos tres ejes. Esos son algunos ejemplos de afectaciones muy graves y irreversibles en los trabajadores
que han manipulado equipos vibrátiles durante muchos años. Eso se llama el síndrome de dedos blancos o síndrome de Raynaud. Eso da cuando alguien trabaja durante muchos años con equipos que generan demasiadas vibraciones. Esas son alteraciones que se van aumentando con el paso del tiempo y normalmente se dan por manipular herramientas que generan vibraciones a altas frecuencias y la principal afectación es la irrigación sanguínea. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que con el paso del tiempo los vasos sanguíneos que tenemos en las manos, como uno recibe tanta vibración, se van cerrando y no es que deje de pasar la sangre siempre seguirá pasando. Cuando no pasa sangre, pues se muere el tejido. Pero eso no ocurre. Lo que ocurre es que se estrechan los vasos, llega menos sangre y por eso es que los dedos se comienzan a poner blancos con el paso del tiempo. Pero la persona no siente nada, solamente siente como un hormigueo, nada más. No siente dolor, ni la mano se le va a morir, ni los dedos se le van a morir. No. Y normalmente se da mucho mayor afectación cuando tenemos bajas frecuencias. Por ejemplo, una herramienta que vibre a 10 hercios afecta más que una máquina a 1000 hercios. Eso se llama a nivel médico síndrome de dedos blancos o síndrome de Raynaud. Normalmente los periodos de latencia son muy variables. Hay, por ejemplo, algunos trabajadores que el periodo de latencia son de 2 años. ¿Qué es el periodo de latencia? El periodo de latencia es el tiempo en el cual se manifiesta la enfermedad. Entonces, hay, por ejemplo, trabajadores que se les ha manifestado el blanqueamiento de los dedos en 2 años. En otros trabajadores, por ejemplo, de barcos, el periodo de latencia del blanqueamiento de sus dedos se da 16 años. Pero hay operadores, por ejemplo, de sierras manuales que les aparece ya manifestaciones en 4 años. U operarios de pulidora se le blanquean los dedos en un lapso de casi 14 años. Entonces, fíjense que es muy variable la aparición de los síntomas en los trabajadores. Las lesiones pueden surgir después de 10, 14 años. Aquí les muestro más ejemplos de escenarios, de tareas con vibraciones. Mecánicos que tienen que quitar los pernos de las llantas con taladros neumáticos o el uso de pulidoras que muchas empresas manipulan. Uso de motosierras, uso de pulidoras, uso de martillos, uso de taladros, son ejemplos de herramientas. Aquí les muestro ejemplos de herramientas. Hacia la zona verde están las herramientas como la pistola a presión de agua, que es la que menos genera vibración. Ya luego vienen las máquinas en la zona moderada, amarilla, y las máquinas que están más hacia la derecha de la pantalla son las herramientas que más vibración generan ya medidas con equipos de vibración. Entonces tenemos de las que menos vibran en la parte verde a las que más generan vibración en la parte roja. Eso con respecto a las manos-brazo. Vamos al segundo tipo de vibración. Vibraciones de tipo cuerpo entero. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O todo claro hasta ahora? Todo claro, profe. Está bien, profe. Listo. Vibraciones cuerpo entero. Aquí ya el tema de las vibraciones, no vamos a hablar de túnel, no. Ya las vibraciones de cuerpo entero es cuando a mí me vibra todo el cuerpo y depende de la postura. Y no todos sentimos la misma afectación o el mismo mareo. Seguramente a ustedes les ha pasado que van en un bus intermunicipal y se marean mucho, ¿cierto? Bueno, eso es por la vibración. Por ejemplo, si yo ahorita cojo un bus y me voy de aquí a Buenaventura, yo me mareo o me pongo mal. Eso es por la vibración de baja frecuencia que uno sufre en los buses. Este cuadro se llama el fenómeno de resonancia. ¿Qué es esto? Resulta que nuestro cuerpo humano tiene unas frecuencias de resonancia naturales. Nuestros brazos vibran, nuestra columna vibra, los ojos vibran, pero usted nunca la ve vibrar, ¿cierto? Usted dirá, no, pero yo nunca veo nada de eso. Las que pasa es que las frecuencias son a muy baja frecuencia y a muy baja intensidad, pero todo nuestro cuerpo vibra. Y resulta que cuando, les pongo un ejemplo, la columna, hablemos solamente de la columna. Nuestra columna vibra a una frecuencia entre 10 y 12 hercios. A todas las personas les pasa lo mismo, sea hombre o sea mujer.
Resulta que si yo trabajo en una plataforma, supongamos que yo trabajo en una plataforma y esa plataforma vibra todo el día, y esa plataforma también vibra a frecuencias muy parecidas, eso va a hacer que mi columna vibre a una frecuencia mayor y eso me puede causar afectaciones mayores a mi columna a largo plazo. Entonces lo que uno busca es analizar si un trabajador está expuesto a vibraciones, mirar que esa frecuencia de esa máquina no coincida con esta frecuencia de vibración porque las afectaciones van a ser mucho más graves. Eso se llaman las frecuencias naturales de vibración de cualquier cuerpo humano. ¿Se acuerdan que les mostré los ejes de las manos? Pues a nivel del cuerpo entero también aplican exactamente unos ejes. Entonces, a nivel de cuerpo entero, tenemos que medir la aceleración de la vibración en el eje Z, que es de pies a cabeza, el eje X que atraviesa el cuerpo y el eje Y que va de hombro a hombro. ¿Para qué son importantes esos ejes? Esos ejes son importantes porque el higienista que tome la muestra debe medir aceleración en el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Efectos en la salud. Por ejemplo, pueden haber afectaciones graves en la columna cuando trabajamos con equipos que generen vibraciones entre 1 y 40 hercios. Y también problemas digestivos a esa frecuencia. En la parte visual, vimos que los ojos también vibran a una frecuencia de 20 a 30 hercios. Entonces, si yo traigo una fuente o traigo un vehículo que genere mucha vibración entre 1 y 40 hercios, pues también puede venir afectación a nivel ocular. A nivel internacional existen unas normas ISO, la ISO 2631, que establece que debemos medir las vibraciones entre 0,5 y 80 hercios para el tema de cuerpo entero. O sea, ya hay unas normas internacionales que me dicen a mí qué frecuencias debo yo evaluar. Ejemplos de trabajadores expuestos: operarios de maquinaria amarilla, operarios de maquinaria pesada, pilotos de helicóptero, operadores de retroexcavadoras, de volquetas, de equipos o vehículos para minería, vehículos para el sector de la construcción. Los señores que van colgados en los carros recolectores de basura, ellos también se exponen a vibraciones y desafortunadamente nunca se les mide las vibraciones. ¿Por qué? Pues porque hacemos mala identificación de peligros, porque la persona de salud ocupacional nunca va a la calle a mirar cómo se exponen sus trabajadores. A ellos también hay que hacerles mediciones de vibraciones a nivel de esa plataforma en la cual ellos están parados. En esta plataforma hay que hacerle medición de vibración para saber ellos, en esos turnos tan largos, que los turnos empiezan de las 5 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, 12 horas, 11 horas, hay que medir la vibración de ellos. La exposición es alta, pues habría que hacer la medición para realmente determinar si el nivel es alto o no. ¿Es la misma siempre? No. Depende si yo para una vía bien pavimentada, la vibración va a ser baja, pero si se mete un barrio con muchos baches, muchos huecos, se va a incrementar. Exámenes médicos ocupacionales. Los hemos, hay que enfocarlos a la parte submuscular y hay que hacerle a ellos exámenes médicos de columna. Hay que hacerle radiografías de columnas por ahí cada 3 o cada 4 años. No, la mayoría de empresas en Colombia no hacen, bueno, en Colombia, Perú, Ecuador, no hacen mediciones en vibraciones en este sector. ¿Por qué? Por desconocimiento y por ignorancia. Porque simplemente se enfocan al tema biológico o el tema de riesgo público. A ellos también los roban. Aquí en Cali, por ejemplo, mataron a un muchacho recolector de basuras hace como 3 años. No necesariamente por su labor, eran estos temas de tipo personal. Pero lo que voy es que a ellos hay que hacerles mediciones de vibraciones a los que van ahí colgados. Aquí les muestro ejemplos de herramientas o equipos que generan vibraciones a muy bajas frecuencias, a bajas frecuencias o altas frecuencias. Las pulidoras generan vibraciones a alta frecuencia, mientras que los tractores a bajas frecuencias. Pero ya vehículos o buses o barcos o aviones generan a frecuencias o vibración a muy bajas frecuencias. Aquí les muestro las frecuencias dominantes de vibración a diferentes equipos, como sierras, afeitadoras eléctricas domésticas o las pulidoras. Entonces, yo lo que necesito medir en higiene es, bueno,
yo ya sé a qué frecuencias trabajan esos equipos. Lo que yo necesito saber, y la empresa lo que necesita saber es cuál es la intensidad de vibración, cuánto me arroja la medición cuando yo realice esas evaluaciones. A nivel de cuerpo entero, pues pueden haber diferentes afectaciones, osteoarticulares, artrosis, también puede haber afectación del túnel de carpiano, incluso, pero solamente se da cuando son vibraciones a alta frecuencia. A nivel de la mano ya les mostré síndrome de Raynaud o problemas vasculares o dedos blancos y también problemas estomacales. Ya cuando el trabajador manipula herramientas a bajas frecuencias, ya pueden haber problemas de discos en los discos intervertebrales de la columna, pueden haber problemas raquídeos o lesiones raquídeas, también problemas a nivel del cerebro, ritmo cerebral o trastornos de la visión por resonancia. ¿Qué es la resonancia? La resonancia es lo que les decía, cuando coincide la frecuencia natural de mi cuerpo en esta parte de los ojos coincide con la frecuencia de la máquina. Y ya cuando tenemos exposición a equipos que generen a cuerpo entero sobre todo, a muy baja frecuencia de vibraciones, vamos a tener problemas del oído a nivel del sistema nervioso y el mareo del viajero, que es cuando nos da mareo cuando viajamos muchas horas en un bus. Eso es debido a que nos exponemos a muy bajas frecuencias. Bien, pues ya sabemos que hay dos tipos de vibraciones y cuáles son las afectaciones de salud. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Motores, rodamientos, la superficie en la que el vehículo esté transitando, las estructuras a veces vibran, herramientas hidráulicas, neumáticas, eléctricas y muchas veces cuando hay golpes. Esos golpes también generan vibraciones. Ahora, ¿hay límites permisibles? Sí, sí hay límites máximos permisibles. En Colombia no hay límites propios. La resolución 2400 no habla de límites máximos permisibles. Sin embargo, a nivel internacional, sí hay límites permisibles. En la norma ISO 2631 establece límites máximos permisibles, que son los que se adaptan hoy en día a nivel internacional. Los límites buscan mejorar el confort en los trabajadores y realmente reducir el riesgo por daño en columna, en las manos, en síndrome de dedos blancos. La ACGIH, que es una asociación gubernamental de los Estados Unidos, ha propuesto unos límites permisibles, pero para el sistema mano-brazo. Y ha establecido que una persona que trabaja con una herramienta como una pulidora durante 8 horas entre 4 y 8 horas, el límite van a ser de 4 metros por segundo cuadrado. Y ahí vemos que varía según el tiempo de exposición diario, el límite máximo permisible para vibración va a ser de esos valores. Las mediciones se dan en metros por segundo cuadrado. Pregunta, ¿queda clara esta tablita de límites permisibles para las manos? ¿O no es clara esta tabla? Profe, ¿podría repetir la parte de metros sobre segundo al cuadrado? Esa parte no comprendo muy bien. Listo, entonces estos valores son en metros por segundo cuadrado y esos son los límites permisibles, ¿cierto? Entonces, un trabajador que labore todos los días con una herramienta manual entre 4 y 8 horas, el límite va a ser de 4 metros por segundo cuadrado en la medición. Una persona que trabaje entre 2 y 4 horas diarias, esto es en un día, no puede dar más la medición más de 6 metros por segundo cuadrado. Si yo trabajo entre 1 y 2 horas, el límite son de 8 metros por segundo cuadrado. Y si yo trabajo menos de 1 hora al día, esa medición no me debe dar más de 12 metros por segundo cuadrado. Esos son los límites permisibles. Profe, ¿esta Señora. medición la hacen con algún equipo? Sí, ya no les he mostrado todavía, pero ya vamos para allá. Ya les voy a mostrar los equipos con los que se obtienen estos datos. Ya les muestro los equipos. Entonces, esa medición que a mí me arroje o que me dé el higienista no puede superar este límite permisible si yo tomo como criterio la ACGIH de Estados Unidos. Ojo, estos límites son para Norteamérica, porque los europeos manejan unos valores diferentes. Entonces, esos son valores, criterios norteamericanos para la mano, las manos. ¿Listo? Los europeos manejan
diferentes valores. Los europeos manejan un valor para las manos de 5 metros por segundo cuadrado. Y para el cuerpo entero de 1,15. O sea, en Europa, ellos manejan para un operario de tractor 1,15 metros por segundo cuadrado. Pero si es una pulidora que es en las manos, manejan un criterio de 5 metros por segundo cuadrado como límite permisible. ¿Listo? Esos son valores europeos. Los europeos no siguen recomendaciones norteamericanas. Y estos son valores también norteamericanos para vibraciones de cuerpo entero para los ejes X y Y. Entonces, como eso es como enredado al principio, les voy a mostrar, les voy a explicar para 8 horas. 8 horas, aquí están. Voy a tomar como referencia solamente esta curva de 8 horas. Supongamos que yo tengo un trabajador que opera 8 horas. Este gráfico solamente aplica para los ejes X y Y. Entonces, yo hice la medición y yo quiero saber si se excedió o no excedió. Entonces, fíjense, voy a pintar en rojo la curva para las 8 horas, que es esta de acá. ¿Listo? Este es el límite permisible para 8 horas. Entonces, resulta que el higienista me da a mí el dato, las mediciones para X y Y para las diferentes frecuencias. En el eje X vienen las frecuencias y en el eje Y los metros por segundo cuadrado. Esto es metros por segundo cuadrado. Listo. Entonces, él me mide en diferentes frecuencias. 8 horas dura la persona sentada en ese tractor. Los valores para cada frecuencia no pueden dar por encima de esta línea que he pintado aquí roja. Para las diferentes frecuencias. Entonces, para una frecuencia de 4 hercios, el límite permisible, voy a pintarlo ahorita con otro color, el límite permisible para 4 hercios, ¿cuánto sería? Sería de 0,4 metros por segundo cuadrado. Límite permisible para 8 hercios, para 8 horas de trabajo. El límite sería de 0,9 metros por segundo cuadrado. Límite permisible para 20 hercios, para un periodo de 8 horas de trabajo. El límite permisible sería de 2,3 metros por segundo cuadrado. O sea, mis mediciones no pueden dar por encima de este gráfico. Si me dan en esta parte de acá, quiere decir que se incumplió la normativa. Todos los resultados deberían darme en esta zona de acá. O sea, las mediciones que yo realice como higienista deben darme para 8 horas de trabajo por debajo de esa línea roja. Todo lo que me dé por encima está incumpliendo la normativa norteamericana para vibraciones de tipo cuerpo entero. Y para AGZ, pues también hay unos valores límites máximos permisibles. Ahora, evidentemente es mucho más fácil el criterio europeo, ¿cierto? Simplemente 1,15 o 5 y ya está. ¿Cómo se miden las vibraciones? Yo tengo que, primero, identificar cuáles son las tareas que generan vibración. Segundo, yo luego selecciono qué tareas o qué actividades voy a medir. Tercero, mido la aceleración, mido la vibración para cada tarea que yo he elegido. Y como último, con el tiempo de exposición, hago la evaluación del riesgo. Yo tengo que sacar un perfil de exposición, es decir, yo sacar grupos de exposición similar en los trabajadores, tengo que saber cuál es el tiempo de exposición, para yo con esa información ya hacer las mediciones. Yo puedo hacer mediciones cuantitativas con equipos de medición que ya se los voy a mostrar, o si no tengo el recurso, no tengo el equipo, no tengo higienista, yo puedo estimar la exposición a través de bases de datos. Hay páginas web que le pueden indicar a ustedes la pulidora que usted utiliza, cuánta es la vibración, o el taladro, o el martillo, o un tractor. Hay bases de datos que te pueden obtener esa información, pero lo mejor es hacer la medición. Hay dos normas técnicas españolas, la NTP 792 y la 839, que te dicen cómo hacer las mediciones de vibración. Pero hoy en día uno utiliza normas ISO internacionales, la 2631 o la 5349, para conocer los límites permisibles y de una vez para saber cómo es el protocolo
como el paso a paso para tomar las muestras de vibración. Las vibraciones se toman con un vibrómetro o un acelerómetro, que es el equipo que permite hacer las muestras. El acelerómetro es un equipo que básicamente te permite obtener el dato de vibración. Cuando uno compra el equipo, viene acelerómetro, viene un calibrador y viene obviamente el equipo de medición. Este de acá es el equipo de medición que te arroja en la pantalla los metros por segundo cuadrado. Viene un acelerómetro, que es este para el segmento para la mano es este. Y para el cuerpo entero es este de acá. Ese es para el cuerpo entero. O sea, hay un acelerómetro para la mano y otro para cuerpo entero. El calibrador me permite saber si el equipo está funcionando en buenas condiciones. Y vienen estos de acá, que son los adaptadores, que me permiten adaptar el acelerómetro a las manos de los trabajadores para poder obtener la medida correctamente. Yo puedo emplear al mismo tiempo el acelerómetro de la mano o del cuerpo entero, pero tengo que conectarlos acá al medidor como tal, al monitor de vibraciones. Por eso, cuando usted pida medición de vibraciones, tiene que decir al higienista si usted va a medir en las manos o en el cuerpo entero. Ya hoy les di pues unos ejemplos de actividades o tareas. Entonces, el equipo trae un acelerómetro. Ese acelerómetro tengo que conectárselo a las manos de la persona o ponérselo con ese dispositivo que ustedes ven circular, que es un platón. Ese platón viene incorporado a un acelerómetro. Yo tomo la medida durante la actividad y eso me va a registrar los datos en un computador y eso luego lo descargo un software. Lo que ustedes ven allí calibrado en la parte inferior izquierda es un dispositivo que es muy costoso, uno lo compra para verificar la calibración del equipo. Este equipo cuesta alrededor de 30 millones de pesos, es muy costoso, por eso en Colombia muy pocos equipos de vibración existen. Los hay, pero realmente muy poco lo tienen. Aquí en Cali pueden haber solamente dos, tres equipos de vibración. En Bogotá pueden haber unos 3 o 4, pero realmente en Pasto no hay equipos de vibración, en Popayán tampoco, en Putumayo tampoco. Son muy pocos los proveedores que tienen este tipo de medidores. El principio de medición es muy sencillo, simplemente una señal de vibración, que es una señal física, que captura el acelerómetro, la envía como una señal de corriente alterna al equipo y ese equipo da una señal en amperajes. Y a mayor amperios, más vibración. Y el equipo que les muestro allí de color verde es un calibrador que sirve para verificar que el equipo está dando buenas señales. Todo equipo que se utilice para vibración, para ruido, debe tener un certificado de calibración. Si a usted no le entrega un certificado de calibración, quiere decir que el equipo, que ese dato no es válido. Ustedes siempre tienen que pedir el certificado de calibración de los equipos. Yo puedo, digamos, el equipo, ¿qué es lo que hace? El equipo lo que hace es que mide internamente la aceleración en el eje X, Y, Z, y lo que hace es ponderarla con esa fórmula que ustedes ven allí y me muestra un solo dato. Yo puedo hacer cálculos de aceleración o de riesgo con los tres ejes o con la muestra ponderada. Entonces, lo que hace el equipo es, el acelerómetro captura la señal, hace unas ponderaciones en frecuencias y al final yo tengo una pantalla, es una medición en metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando usted llegue a un informe de vibraciones, analice cuál fue el resultado en el eje X, cuánto fue el resultado en el eje Y, y mire si esos valores están por encima o por debajo del límite máximo permisible. El acelerómetro, cuando yo voy a medir el segmento de cuerpo entero, yo tengo que primero ubicarlo en el asiento del trabajador, si está operando un tractor, por ejemplo, y luego tengo que ubicárselo en la espalda. Pero si la persona trabaja de pie y le vibra el cuerpo de pie, tengo que ubicarlo es debajo de sus pies y que la persona pise el acelerómetro para que le transmita esa señal a todo el cuerpo. Esa es la forma correcta de instalar el acelerómetro cuando sea en el sistema cuerpo entero. Ahí les muestro pues unas fotografías reales de una medición en un tractor donde el trabajador pues luego se sienta encima de ese acelerómetro para poder tomar datos lo más real posible. Ya cuando es en las manos, se le ubican, el acelerómetro es entre los dedos.
el acelerómetro es pequeño, entonces pues básicamente lo que hago es instalarle entre los dedos del trabajador el acelerómetro y él comienza pues a trabajar sus herramientas con el acelerómetro en medio de sus dedos y de esa manera obtenemos los datos. Existen dos tipos de acelerómetros, los triaxiales, tri viene de tres ejes, X, Y, Z, y los de un solo eje. Los de un solo eje no se pueden emplear a nivel de salud ocupacional. Yo necesito son los acelerómetros triaxiales, porque yo tengo que medir la vibración en los tres ejes, ya ustedes vieron la razón. En todo caso, siempre el higienista tiene que instalar ese acelerómetro entre los dedos, o si no se puede adaptar entre los dedos del trabajador, se lo adapta a la máquina, a la herramienta. Entonces le pongo una cinta al acelerómetro, lo fijo muy bien en la herramienta y el operario comienza a trabajar y allí voy a obtener en la pantalla los resultados de esa medición. En la pantalla del equipo yo voy a ver los resultados en tiempo real y el equipo los graba, los guarda y luego yo en un computador descargo todos los datos y ya hago el análisis de riesgo. Y a usted le va a llegar ya la valoración del riesgo teniendo en cuenta la aceleración en el eje X, en el Y y en el Z. Aquí les muestro ejemplos de adaptaciones que se dan en las pulidoras o a las herramientas manuales. Si la herramienta se maneja con las dos manos, hay que hacer medición en ambas manos, ¿no? No solamente en una, sino en las dos herramientas. Como les digo, yo puedo adaptar el equipo a la herramienta o a la mano del trabajador. Ya hay artículos que muestran, ustedes pueden buscar en internet diferentes artículos en donde muestran, por ejemplo, es un journal de Malasia, en donde hicieron mediciones en unos operarios en un taller de reparación de llantas. Entonces, ahí lo que hicieron fue medir cuando desatornillan los pernos de las llantas en esta labor, ¿no? Ya ha salido hoy en día un vibrómetro inalámbrico que es muy costoso, que no trae cables, simplemente por Bluetooth yo lo configuro y él por Bluetooth envía los datos a un computador. No trae cables y simplemente el trabajador se lo ubica entre los dedos, lo pongo a medir y él comienza a mandar los datos en tiempo real a un software. Pero sus equipos son bastante costosos, están alrededor de 15, 20 millones de pesos. Los tiempos de medición. Entonces, yo puedo tomar datos de 30 minutos, por ejemplo. Aquí no tengo que medir toda la jornada. Puedo tomar ciclos de trabajo de 5 minutos o puedo tomar ciclos de media hora. Como mínimo, con media hora de monitoreo es suficiente una medición de vibraciones. Entonces, lo que el equipo hace son cálculos y me dan al final la aceleración equivalente. ¿Qué es la aceleración equivalente? Es la aceleración debida al tiempo real de exposición. Y el higienista debe hacer unos cálculos. Si la persona hace 3 labores, tiene que medir todas las labores y hacer una ponderación. Por ejemplo, un operario hizo 3 labores. Una labor se demoró menos de una hora, en otra labor se demoró media hora y en la otra labor se demoró una hora. En la primera labor que se tomó, el higienista obtuvo 5,6 metros por segundo cuadrado, en la segunda 10,3 y en la tercera 2,5 metros por segundo cuadrado. El higienista, teniendo en cuenta los tiempos efectivos de cada tarea, tiene que sacar una aceleración equivalente, la AEQ, teniendo en cuenta los tiempos reales de exposición. Y eso da 6,1 metros por segundo cuadrado. Con ese dato es que yo tengo que sacar el nivel de riesgo en los trabajadores. Este es un ejemplo real que hice un cambio en Estados Unidos porque la silla del piloto de ese helicóptero, que es un helicóptero MH-60S, generaba demasiada vibración en el eje Z. El asiento original de ese helicóptero en el eje Z daba 1,38, que es un valor muy alto. Un proveedor propuso un asiento especial que reduce la vibración, se reemplazó el asiento original por el antivibración y se bajó de 1,38 metros por segundo a 0,88. O sea que se obtuvo un buen descenso en la vibración en el eje Z. El eje Z, recordemos, es el eje de pies a cabeza. O sea que los pilotos de helicóptero, la mayor aporte de vibración es en el eje Z, no en el eje X y en el eje Y.
Ese es un ejemplo de cómo uno puede intervenir la vibración cambiando el asiento, en este caso, de un helicóptero. ¿Yo cómo puedo controlar las vibraciones? Y ese es el último tema de hoy. Control de las vibraciones. Yo puedo controlar vibraciones en los vehículos mejorando el tema de los amortiguadores, cambiando amortiguadores, ya sea para motos o para carros o para tractores. Los amortiguadores lo que hacen es disipar la energía vibrante. Yo puedo instalar resortes en transformadores, en máquinas que generen demasiada vibración. Esos amortiguadores lo que hacen es mitigar y absorber esa energía. Por ejemplo, las volquetas, los vehículos muy grandes, ya ellos traen un sistema de amortiguación, que puede ser unos sistemas neumáticos o también a través de resortes especiales. Esto aplica mucho sobre todo a vehículos de carga, los cuales hoy en día, cuando usted ve un vehículo de carga nuevo, modelo 2020-21, vienen con sistemas de amortiguación de las vibraciones para que la cabina del conductor no vibre tanto. También otro método de control es, en los frenos de los vehículos hay que hacerle mantenimiento, porque muchas veces el rozamiento de los frenos con las bandas va a generar muchísima vibración. Otro control es incorporar materiales viscoelásticos, o sea, cauchos, unos cauchos especiales que lo que hacen es reducir muchísimo la vibración en los vehículos, aparte de los amortiguadores. Otros controles son, yo tengo que elegir las herramientas que generen la menor vibración posible. Yo tengo que someter a los vehículos, a los tractores, a un mantenimiento periódico, pero no solamente mantenimiento correctivo, sino mantenimiento preventivo. Si yo identifico en la empresa un proceso que sea demasiada vibración, yo tengo que mirar cómo cambio ese proceso. Los vehículos deben tener un inflado de las llantas correctos, tanto vehículos como motos como tractores. Otro control es instalar amortiguadores. Otro control, el terreno. Si el terreno está demasiado malo, si la bodega tiene muchos huecos, si el terreno tiene demasiadas irregularidades, pues eso me va a afectar demasiado las vibraciones. Por ejemplo, cuando se utilizan las pistolas de impacto, unas pistolas que sirven para clavar unos resortes para hacer empaquetaduras, hay forma de instalar unas válvulas que se llaman servoválvulas, que ellas reducen, cada que la persona hace el disparo para la caja, eso reduce muchísimo la vibración. En los martillos neumáticos también hoy en día se pueden instalar elementos de caucho en la agarradera. Eso no elimina la vibración, pero sí la puede atenuar muchísimo. En el tema de mantenimiento, tensar cadenas, equilibrar los vehículos, instalar asas con materiales que absorban, por ejemplo, asas en espuma, asas plásticas, mangos plásticos o de polietileno o de caucho que reduzcan realmente la vibración. O por ejemplo, si el operario tiene que irse a un sitio donde hay mucha vibración, pues hombre, no lo mando, sino que le instalo una cámara allí para que él supervise a larga distancia ese proceso. También yo puedo instalar locales o adaptar el local para que no vibre tanto. Este es otro ejemplo. El operario tenía que todo el día utilizar una pulidora y esa pulidora pues generaba demasiada vibración. Entonces, ¿qué es lo que hizo la empresa? Automatizó el proceso. Entonces ya lo que hace el operario es que pone la pieza allí, la fija y una máquina hace el pulido en lugar de que un operario tenga que hacer el pulido de forma manual. Esto elimina el riesgo porque ya no tengo una persona expuesta a mucho ruido, a muchas partículas y a mucha vibración producto de operar una pulidora, sino que una máquina ya lo va a hacer de forma más o menos automatizada. Otro ejemplo es encerrar a la persona en un cuarto de control, pero ese cuarto de control tengo que adaptarlo para que no le transmita la vibración de la máquina del motor a esa cabina insonorizada. Hay algo que se llaman los bloques de inercia. ¿Qué son los bloques de inercia? Son bloques de hormigón que se instalan debajo de la máquina que genera mucha vibración y lo que hago es que apoyo ese bloque de hormigón en unos soportes, unos aisladores que pueden ser tipo resorte, amortiguadores
o unas piezas elásticas. Y con eso realmente ya no vamos a transmitir tanta vibración al piso porque eso también afecta a la estructura. Entonces los bloques de inercia son una muy buena medida. También yo puedo fijar, si por ejemplo el operador tiene que manipular herramientas como taladros grandes o pulidoras, yo puedo utilizar brazos mecánicos que solivian un poco el peso de la herramienta y ya el trabajador tiene que hacer menos fuerza y hacer menos fuerza ya genera mucho menos vibración. El problema es que estos brazos mecánicos son bastante costosos, pero es otra opción. Hay otra opción que utiliza, por ejemplo, la Ford en Estados Unidos, que es el exoesqueleto. ¿Eso para qué sirve? Es una herramienta que se pone el trabajador y, por ejemplo, si tiene que estar con movimiento, digamos, una posición muy permanente durante muchas horas, ese esqueleto lo que hace es soportar un poco más la herramienta y el trabajador se va a agitar menos, se va a cansar menos y va a generar menos vibración. Para los vehículos, hoy en día se tienen que instalar o se debe instalar asientos de suspensión neumática. De modo tal que cuando el operario pasa por un hueco, el asiento absorbe esa vibración y realmente lo que va a sentir el trabajador es menos vibración durante la conducción. Otros ejemplos, yo puedo instalar eh, suspensiones solamente o en las máquinas o en los sitios de trabajo donde yo vea que esa plataforma, por ejemplo, está vibrando durante las 8 horas. En ese caso, y si la medición me da alta, yo tengo que hacer una intervención y una opción es montaje de estructuras plásticas o de caucho o de aisladores de vibración que hoy en día se pueden adaptar a incluso a motores muy pesados, a plataformas muy pesadas o a cualquier tipo de dispositivo que yo vea que realmente la vibración sea un problema. Estos se llaman aisladores de resortes, que puedo montarlos en chillers, en transformadores, en bombas neumáticas, en bombas eléctricas, en compresores, en cualquier máquina que genere demasiada vibración, yo puedo contratar una empresa especializada. Ellos lo que hacen es que con una grúa levantan la máquina, ponen los aisladores, los adaptan al piso y luego vuelven y bajan la máquina, los adaptan nuevamente y ya está. Y ya ellos son los que reciben la mayor cantidad de la vibración y no la va a recibir realmente el piso. Esta foto la tomé el año pasado, creo, en una empresa que yo visito aquí en Jumbo Valle, y ese equipo iba a instalación dentro de la empresa. Le tomé foto porque me llamó la atención el tema de los anillos. Eso es un molino. Ese molino luego lo instalaron, ese molino que instalaba así en posición horizontal, y resulta que cuando lo prenden, como es un molino, comienza a moler arena. ¿Y para qué son esos anillos? Esos anillos son para que ese movimiento de ese molino no se transmita al piso de la empresa y con eso se reduce mucho el tema de la vibración. Esta empresa es una empresa dedicada a fundición y tienen que moler arena para la fundición. Y para eso, este molino trae esos disipadores de vibración. ¿Será que existe algún elemento de protección personal para las vibraciones? ¿Conocen un elemento de protección para que atenúe las vibraciones o no? ¿O será que eso no existe? ¿Qué opinan ustedes? EPPs para vibraciones. Profe, guantes. ¿Y cómo serán esos guantes? ¿Qué tendrán de especial de unos guantes para las vibraciones? De pronto por una frecuencia muy bajita, de pronto le pueda servir, pero pues complicado, profe. ¿Por qué será complicado unos EPPs? ¿Por qué? Diría que es más como atacar la fuente, ¿no? Exactamente. Con vibraciones, EPPs, muy poco. Vamos a ver que sí hay, pero la realidad es esa. Es que tenemos que atacar en la fuente con aisladores, con resortes, con amortiguación, con separar la fuente más lejos del trabajador, porque la verdad es muy complicado. Yo puedo reducir los tiempos de exposición, yo puedo, digamos, tengo que hacer capacitaciones,
pero realmente como EPP solamente hay esto y son guantes antivibración que solamente sirven para aquellas máquinas que trabajen a más de 150 Hz. Si no, no dan muy buena atenuación. Son guantes que tienen un costo como de 50.000 pesos el par. Y hay una norma ISO, que es la 10819 del 96, que estos guantes deben cumplir. Si no cumple con esa norma ISO, no son guantes antivibración. Aquí en Colombia casi nadie los conoce, son muy poco utilizados, pero se pueden conseguir, la verdad. Solamente sirven para manipular herramientas como pulidoras, taladros, martillos, o sea, herramientas que generen vibración en las manos. No son útiles para vibración tipo cuerpo entero o para manejar un tractor. ¿Atenúan mucho? No, realmente la atenuación es muy baja, una atenuación entre el 5 al 15%. Si le va bien a uno, un 15%, pero lo normal es que atenúen 5, máximo 10%. O sea que realmente no es que dé mayor atenuación. En cambio, por ejemplo, trabajar con las posturas en la manipulación de las herramientas, la forma correcta de operar las máquinas o los equipos manuales, eso dará un menor riesgo al trabajador en lugar de utilizar guantes antivibración, por ejemplo, ¿no? De modo tal que, fíjense que puntos importantes a modo de resumen. Tenemos dos tipos de vibraciones, las de cuerpo entero y las de mano-brazo. Segundo, tenemos límites permisibles europeos y límites permisibles gringos. Ya ustedes como empresa definirán si utilizan los europeos o los gringos. La recomendación mía es utilizar los de Norteamérica, pero los europeos son completamente válidos también. Tercero, el equipo empleado para las vibraciones es el acelerómetro o el vibrómetro, que trae un acelerómetro, que es el dispositivo que instalamos entre los dedos del trabajador o instalamos en el asiento del equipo. Y por último, vimos diferentes tipos de control. Pero la recomendación es, en lugar de darle guantes antivibración, tenemos que atacar en la fuente, o sea, reducir la vibración en ese equipo, en esa máquina que está generando vibración. Porque vimos que pueden haber afectaciones en la salud. A nivel de las manos, síndrome de dedos blancos, problemas vasculares o problemas de túnel carpiano. Y efectos en la salud, vibraciones de tipo cuerpo entero, afectaciones de cuello, afectaciones a nivel oculares y afectaciones en la columna, en los discos y afectaciones a nivel estomacal o en el mejor de los casos, mareos. Eso es lo que tenemos que saber a nivel muy básico de las vibraciones. Recomendación. Identifique muy bien las vibraciones en las matrices. En la matriz diga usted si es vibración de cuerpo entero o mano-brazo. Pídale las mediciones a las ARL. Las ARL tienen proveedores que tienen equipos de medición para hacer estas evaluaciones. Así sea una medición, una vibración de 10 minutos, no importa. Aquí sí, aunque sean 10 minutos, hay que hacer la medición porque yo no sé si en esos 10 minutos la vibración sea muy alta o sea moderada. Eso no lo sabemos. Y por último, la vibración no se mide en decibeles como el ruido. La vibración se mide es en metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Antes de finalizar la clase de hoy, muchachos y muchachas, preguntas, inquietudes, comentarios. No. Entonces, pues nada, muchachos, eso era todo por hoy. Entonces, los que no han terminado el trabajo de ruido, pues ya establecimos la fecha como plazo máximo, no hay problema, me lo pueden enviar mañana o hasta el viernes. ¿Listo? Eso queda, ese es el compromiso para el tema de ruido. ¿Listo? Muchachos y muchachas, feliz noche, que descansen. Muy amable, profe. Muchas Igualmente, gracias. profe, muchas gracias. Chao, que descansen. Bueno, que esté bien, profe. Gracias.